Hay un momento exacto en la vida de una persona en el que algo cambia para siempre. No es un evento visible. No hay un anuncio. No hay un antes y después que se pueda fotografiar. Pero quien lo vive, lo sabe. Y quien lo presencia, también. Es el momento en que alguien deja de necesitar una respuesta. Deja de necesitar una explicación. Deja de necesitar que la otra persona entienda por qué se fue, por qué cambió, por qué ya no está disponible de la misma forma que antes. Y aquí está lo que nadie te cuenta. Ese cambio no toma años. No toma terapia de una década ni un evento traumático gigantesco. Toma, en la mayoría de los casos documentados por la psicología del comportamiento, 30 días. 30 días para que el cerebro reconfigure sus patrones de apego. 30 días para que una persona necesitada, ansiosa, dependiente de la aprobación ajena, se convierta en alguien que ya no se puede alcanzar de la misma manera. Alguien inalcanzable, no por frialdad, no por soberbia, sino porque ya no queda ese hueco emocional que antes lo hacía perseguible. Si estás viendo esto ahora mismo porque sientes que diste demasiado, que esperaste demasiado, que necesitaste demasiado a alguien que nunca te correspondió con la misma intensidad, quédate, porque en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente qué pasa en la mente humana durante ese proceso de transformación, semana por semana, cambio por cambio, y te lo advierto, cuando entiendas cómo funciona esto, no vas a poder seguir comportándote igual, porque una vez que ves el patrón, ya no puedes fingir que no lo ves. Vamos a hablar de la neurociencia detrás de la necesidad emocional, de por qué el cerebro trata el rechazo social casi igual que el dolor físico, de la razón exacta por la que alguien puede pasar de mendigar atención a generarla sin esfuerzo, y de la técnica psicológica, real, estudiada, documentada, que marca el punto de no retorno en este proceso. Esto no es motivación vacía, esto es psicología aplicada a tu vida real, a esa persona que no puedes sacarte de la cabeza, a esa versión de ti que quiere dejar de rogar y empezar a valer por sí misma sin pedir permiso. Empecemos por el principio. ¿Por qué, exactamente, te volviste necesitado en primer lugar? Parte 1. La raíz del comportamiento necesitado. Antes de hablar de transformación, hay que hablar de origen. Porque nadie nace necesitado. Se vuelve necesitado. La psicología del apego, desarrollada originalmente por John Bowlby y ampliada después por investigadores como Mary Ainsworth, explica algo fundamental. La forma en que buscamos validación de adultos es, en gran parte, un eco de cómo aprendimos a buscar seguridad de niños. Si en algún momento de tu historia el amor o la atención se sintieron condicionales, si tuviste que ganártelos, esforzarte por ellos, portarte de cierta manera para recibirlos, tu cerebro aprendió una lección peligrosa, que el afecto hay que perseguirlo, y esa lección no desaparece. Se queda dormida hasta que apareces en una relación, una amistad, un vínculo laboral, donde alguien te da atención de forma intermitente. Un poco hoy, nada mañana, mucho pasado mañana. Y ahí, sin que te des cuenta, tu cerebro entra en un estado que los psicólogos llaman refuerzo intermitente. Esto es clave, así que presta atención. El refuerzo intermitente es el mecanismo psicológico más adictivo que existe. Es el mismo principio detrás de las máquinas tragamonedas. No sabes cuándo vas a recibir la recompensa, así que sigues intentando, sigues insistiendo, sigues necesitando, no porque la recompensa sea grande, sino porque es impredecible. Cuando alguien te da atención de forma inconsistente, tu sistema nervioso no se relaja, se activa, empieza a monitorear constantemente. ¿Me escribió? ¿No me escribió? ¿Está distante? ¿Está cariñoso? Ese monitoreo constante es agotador, y es exactamente lo que sientes cuando dices, no puedo dejar de pensar en esa persona. No es amor profundo. Es un sistema de alerta hiperactivado. Y aquí viene la parte incómoda. Cuanto más incierta es la conexión, más fuerte se vuelve el apego.
Estudios de neuroimagen han mostrado que el rechazo social activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico, específicamente la corteza cingulada anterior. Literalmente tu cerebro procesa que te ignoren como si te hubieran golpeado. Por eso duele tanto. Por eso es tan difícil simplemente dejar de pensar en eso. Pero aquí está el dato que cambia todo. Si el cerebro puede aprender a asociar el dolor con la ausencia de alguien, también puede desaprenderlo. La neuroplasticidad no discrimina. Los mismos circuitos que se fortalecieron para necesitarte pueden debilitarse, y ese proceso, documentado en estudios sobre extinción de patrones de apego ansioso, toma aproximadamente entre 3 y 4 semanas de exposición constante a un nuevo comportamiento. 30 días. No es una cifra motivacional inventada, es aproximadamente el tiempo que toma que un hábito neuronal empiece a reescribirse de forma medible, y eso es exactamente lo que vamos a desglosar ahora, semana por semana. ¿Qué pasa en la mente de alguien que decide, de una vez por todas, dejar de necesitar? Parte 2. Semana 1. El colapso del patrón antiguo. La primera semana es, sin excepción, la más difícil. Y quiero que entiendas por qué. Porque si no lo sabes, vas a pensar que estás fallando cuando en realidad estás exactamente donde deberías estar. Cuando una persona decide dejar de perseguir, dejar de escribir primero, dejar de estar disponible todo el tiempo, el cerebro interpreta esto como una amenaza, no como una amenaza física, sino como una amenaza de vínculo. Recuerda, para tu sistema nervioso, la desconexión social se procesa parecido al peligro. Así que en los primeros días vas a sentir algo muy específico: ansiedad. Ganas casi físicas de escribir, de revisar el perfil de esa persona, de buscar una señal, cualquier señal, de que todavía existes para ella. Esto tiene nombre en psicología. Se llama extinción burst o explosión de extinción. Es un fenómeno bien documentado en el condicionamiento conductual. Cuando quitas un refuerzo al que alguien estaba acostumbrado, la respuesta no disminuye gradualmente. Primero se intensifica. Es el último esfuerzo del cerebro por recuperar el patrón conocido, aunque ese patrón sea doloroso. Es la misma razón por la que alguien que intenta dejar de fumar siente más ansiedad los primeros días, no menos. El cerebro no suelta lo conocido sin pelear. Durante esta semana, algo curioso empieza a pasar del lado externo también. La persona a la que dejaste de perseguir, sin que lo estés haciendo a propósito, empieza a notar tu ausencia. No porque estés jugando ningún juego, sino porque el ser humano, biológicamente, está diseñado para notar los cambios en el ambiente. La presencia constante se vuelve invisible. La ausencia se vuelve ruidosa. Esto no significa que la otra persona vaya a correr de vuelta. Eso no es lo importante aquí, y quiero ser claro en esto. Esta transformación no se trata de manipular a nadie para que regrese. Se trata de recuperarte a ti. El hecho de que la otra persona note tu ausencia es solo un efecto secundario, no el objetivo. El verdadero trabajo de la semana 1 ocurre internamente. Es la primera vez en mucho tiempo que tu mente se queda sin la distracción constante de perseguir a alguien más. Y eso, aunque incómodo, es el primer paso necesario. Porque no puedes reconstruirte mientras sigues gastando toda tu energía emocional en alguien que no te la está devolviendo. Los psicólogos que estudian la recuperación de patrones de apego ansioso coinciden en algo. La incomodidad de la primera semana no es una señal de que algo va mal. Es la señal de que, por primera vez en mucho tiempo, estás rompiendo un ciclo automático. Y lo que viene después de esa ruptura es donde realmente comienza la transformación. Parte 3. Semana 2. La reconstrucción del enfoque. Si la semana 1 es sobre resistir el impulso, la semana 2 es sobre redirigirlo. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete un error crítico. Cree que superar a alguien significa simplemente no pensar en esa persona. Pero el cerebro no funciona por ausencia de pensamiento. Funciona por sustitución de enfoque. No puedes decirle a tu mente,
Deja de pensar en esto y esperar que funcione. Inténtalo ahora mismo. Intenta no pensar en un elefante rosado. ¿Ves? Es lo primero que apareció en tu mente. La supresión activa del pensamiento, según décadas de investigación en psicología cognitiva, tiende a producir el efecto contrario. Hace que el pensamiento suprimido regrese con más fuerza. Entonces, ¿qué hace alguien que realmente está transformándose durante esta segunda semana? Redirige la energía. No la elimina, la reasigna. Toda esa capacidad mental que antes se iba en monitorear a otra persona, revisar si escribió, analizar sus palabras, imaginar conversaciones, empieza a canalizarse hacia algo que sí está bajo su control. Esto explica un fenómeno que seguramente has escuchado mencionar. Personas que, después de una ruptura o un desapego forzado, de repente empiezan a entrenar, a estudiar algo nuevo, a mejorar su apariencia, a avanzar en proyectos que tenían abandonados. No es coincidencia ni es superficialidad. Es el cerebro buscando un nuevo lugar donde depositar la energía que antes se iba, sin retorno, hacia otra persona. Aquí ocurre algo neurológicamente fascinante. Cada pequeño logro personal durante este proceso, terminar una rutina de ejercicio, avanzar en una meta, aprender algo nuevo, libera dopamina. Y esa dopamina empieza, poco a poco, a competir con la dopamina que antes obtenías de la atención intermitente de la otra persona. Literalmente estás reentrenando a tu cerebro para encontrar recompensa en otro lugar. Esta es también la semana donde empieza a notarse un cambio externo sutil pero importante: el lenguaje corporal. Alguien que está reconstruyendo su enfoque interno, sin darse cuenta, empieza a caminar diferente, a hablar diferente, a ocupar espacio de forma distinta. No es actuación, es la consecuencia natural de dejar de operar desde la carencia, y este es el punto exacto donde la transformación empieza a ser visible para los demás, aunque la persona todavía no lo note del todo en sí misma. Parte 4. Semana 3. El punto de quiebre. La tercera semana es, según casi todo estudio sobre formación de hábitos y extinción conductual, el punto donde ocurre el quiebre real. No es casualidad que la mayoría de los modelos de cambio de comportamiento, desde el trabajo de investigadores en psicología conductual hasta programas clínicos de modificación de hábitos, identifiquen esta ventana de tiempo, entre los 14 y los 21 días, como el momento donde un comportamiento nuevo deja de sentirse forzado y empieza a sentirse natural. Esto significa algo muy concreto para la persona que está atravesando esta transformación. La ansiedad de las primeras 2 semanas empieza a ceder, no porque haya superado mágicamente a la otra persona, sino porque su sistema nervioso finalmente se está adaptando a la ausencia del refuerzo intermitente. El cerebro deja de esperar la próxima señal, porque ha aprendido a través de la repetición que esa señal ya no llega y que sobrevivió de todas formas. Aquí aparece algo que quienes atraviesan este proceso describen casi de manera idéntica: un momento específico, a veces un solo día, donde de repente piensan en la persona que antes ocupaba toda su mente y sienten nada dramático, ni dolor intenso ni indiferencia forzada, solo una especie de calma neutral. Ese momento es la evidencia conductual de que el patrón de apego ansioso se está extinguiendo, y es exactamente en este punto donde ocurre la paradoja que le da título a este video, porque mientras la persona que se está transformando siente que finalmente está soltando, desde afuera empieza a proyectar algo completamente distinto: seguridad. Y la seguridad, en psicología social, es uno de los rasgos más atractivos que existen, muy por encima de la disponibilidad constante. Esto no es teoría de atracción barata. Está respaldado por estudios sobre percepción social que muestran, consistentemente, que las personas perciben como más deseables a quienes muestran señales de autosuficiencia emocional, en comparación con quienes muestran señales de dependencia, incluso cuando ambas personas tienen el mismo nivel de interés genuino. En otras palabras, en el momento exacto en que dejas de necesitar, sin buscarlo, te vuelves más difícil de ignorar. No por estrategia, por biología social.
Y esto nos lleva a la fase final del proceso, donde la transformación deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en identidad. Parte 5. Semana 4. La consolidación de la nueva identidad. La cuarta semana no se trata de esfuerzo, se trata de consolidación. Es la diferencia entre actuar de una manera nueva y ser genuinamente una persona nueva. Durante las primeras 3 semanas, cada decisión de no perseguir, de no rogar, de no monitorear, requería voluntad activa, un esfuerzo consciente de contención. Pero para la semana 4, algo cambia a nivel neurológico. El comportamiento que antes exigía disciplina empieza a convertirse en automatismo. Esto es consistente con lo que la ciencia del comportamiento describe sobre la formación de nuevos circuitos neuronales. Lo que se repite con constancia se vuelve la ruta de menor resistencia. Esto es lo que realmente significa volverse inalcanzable. No es que la persona se haya vuelto fría, arrogante o indiferente al amor. Es que dejó de operar desde el hueco emocional que antes la hacía predecible, perseguible, manipulable, incluso sin que nadie lo hiciera a propósito. La necesidad, ese vacío que antes dictaba sus decisiones, ya no está al mando. Y aquí está el giro final, el que le da sentido a todo el proceso. Una persona que ya no necesita, no se vuelve incapaz de amar. Se vuelve capaz de amar sin perderse a sí misma en el proceso. Puede conectar, puede abrirse, puede querer a alguien profundamente, pero ya no desde la carencia, desde la elección. Esa es la verdadera diferencia entre alguien necesitado y alguien inalcanzable. No es que uno sienta más y el otro sienta menos. Es que uno ama desde el vacío, esperando que el otro lo llene, y el otro ama desde la plenitud, sin pedirle a nadie que lo complete. Al llegar a este punto, 30 días después de la decisión inicial, la persona ya no reconoce a quien era al principio. No porque haya cambiado de personalidad, sino porque recuperó una versión de sí misma que probablemente existía antes de que el patrón de necesidad se instalara. Esa versión que no necesita validación externa para sentirse completa. Esa versión que puede estar sola sin sentirse vacía. Y esa, precisamente esa, es la persona que se vuelve inalcanzable. No porque se cierre al amor, sino porque ya no puede ser controlada por su ausencia. Cierre. Si llegaste hasta aquí, probablemente reconociste algo de tu propia historia en alguna de estas 5 semanas. Tal vez estás en la semana 1 ahora mismo, sintiendo esa ansiedad que parece insoportable. O tal vez ya llevas tiempo en este proceso y solo necesitabas entender con claridad qué estaba pasando dentro de tu mente. Sea cual sea tu punto de partida, quiero que te quedes con una sola idea antes de irte. La necesidad que sientes hoy no es permanente, es un patrón aprendido, y todo lo que se aprende se puede desaprender. No en teoría, en 30 días, medibles, documentados, reales. Este canal, Puerta Espiritual, existe exactamente para esto, para ponerle nombre y explicación psicológica a lo que muchas veces sentimos pero no entendemos, para que dejes de creer que estás roto y empieces a ver que, en realidad, estás en medio de un proceso completamente humano, completamente explicable y completamente superable. Si este video te ayudó a entender algo de tu propia situación, únete al canal, suscríbete, activa la campana de notificaciones y forma parte de esta comunidad que cada semana profundiza en la psicología detrás de nuestras relaciones, nuestro comportamiento y nuestra sanación. Aquí no vas a encontrar frases motivacionales vacías, vas a encontrar explicación real, respaldada, de por qué sientes lo que sientes y cómo, paso a paso, se puede transformar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la versión de ti que ya no necesita rogar por atención, ya existe dentro de ti. Solo está esperando que le des los 30 días que necesita para salir.